día, iglesia. El Señor es bueno. Amén. Damos gracias a Dios, gracias a ustedes. No ha sido fácil y el Señor nos ha sostenido, y también sus oraciones, su cariño, su apoyo es muy, muy importante para nosotros en este tiempo. Y era algo muy puntual lo que el pastor Rocco compartía hace unas semanas acerca de que el poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades, y eso hemos podido experimentar en este tiempo. Ver la mano de Dios en nuestras vidas, en nuestra familia, en la salud. Así que muchas gracias, iglesia. Gracias por todo. Y así que ahora estamos con el corazón abierto a lo que el Señor quiera hablarnos y direccionarnos en este mes de agosto. ¿Qué les parece si oramos? Amén. Jesús, gracias. Gracias por tu bondad. Gracias, Señor, porque es tu mano en nuestras vidas y sabemos que no nos dejas solos. Y, Señor, en este tiempo abrimos nuestro corazón, abrimos toda nuestra mente, todo lo que quieras hablarnos en este mes de agosto lo entregamos en tus manos. Y queremos, Señor Jesús, ser ministrados por la presencia de tu Espíritu Santo, como lo vienes haciendo desde que llegamos a este lugar. Que el fluir de tu Espíritu pueda inundar nuestras vidas y nuestras familias. Te lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Bueno, hay una imagen en la pantalla que creo que nos genera la ilusión, ¿no? Nos genera la esperanza. Creo que una de las frases emblemáticas del 2022 fue elijo creer. ¿Cuántos se acuerdan de esa frase? Creo que esta frase del elijo creer quedó registrada para todo ámbito, no sé cuántos universitarios hay acá que dicen que llegaron hasta ahí nomás con el estudio y hay que rendir mañana y dicen, ¿qué es lo que dicen? Ya está, elijo creer, ¿no? Cuando hay que se nos presenta un desafío o lo que sea, uno tiende a decir, elijo creer. No sé si ustedes se acuerdan, pero si vamos a la anterior, a la imagen de la copa, ¿recuerdan ustedes cuando inicia el Mundial y Argentina, estábamos todos esperando el primer partido? ¿Qué es lo que sucede en el primer partido de Argentina y Arabia Saudita? ¿Quién se acuerda? Pierde y uno dice, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Y ahí es donde esta frase toma más fuerza, ¿o no? Esta frase dice, bueno, Escaloneta, ¿qué decimos? Elijo creer que Argentina puede llegar a salir campeón del mundo, y así fue. ¿Saben que la familia, y en la familia cristiana, constantemente nos vemos desafiados? Nos vemos confrontados con distintas situaciones y por un lado nosotros vemos que hay familias o hay personas cristianas que constantemente están luchando con el miedo de que algún ser querido se aparte de la fe. Entonces, sea un esposo, una esposa o un hijo, tiene ese miedo de que no quiero que nadie se pierda, no quiero que nadie deje de venir a la iglesia. Entonces se ora, se ayuna, se le invita y hay un esfuerzo constante por cuidar la fe de cada integrante de la familia. Pero también hay otro lado de familias cristianas que luchan con la culpa. Se culpan en el hecho de qué fue lo que hice mal para que ese familiar ya no esté participando en la iglesia. ¿Qué no hice? Y surgen estas interrogantes. ¿Qué me faltó hacer para que
mi hijo o mi hija no esté aquí hoy conmigo. ¿Hay alguien aquí que pueda identificarse con estas dos cosas? El miedo por un lado, la culpa por el otro, o quizás el enojo con Dios, hacia Dios, de decir, Dios, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió con esto, con esta situación, con este familiar? Entonces, es por eso que frente a estas distintas realidades, o quizás cada uno de nosotros pueda tener una realidad distinta frente a su familia personal, podemos tomar esta frase, elijo creer. Y si podemos titular este sermón, le vamos a titular de esta forma, elijo creer. Sin importar el resultado, sin importar lo que está sucediendo en mi familia hoy, yo, Abraham, elijo creer. Y vamos a considerar en esta mañana 3 verdades acerca de el efecto de elegir creer. Y hay un texto muy conocido que está en Hechos capítulo 16, verso 30, y vamos a leer desde el 30 en adelante. Dice Hechos 16, verso 30. Luego los sacó y les preguntó, hablando de un carcelero, del carcelero, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Verso 31, las palabras de Pablo y de Silas, cree en el Señor Jesús. Y lo primero que vamos a ver acerca de esta verdad de elegir creer es que la salvación es un descanso personal. La salvación tiene que ver con un descansar en el Señor. Fíjense el carcelero lo que pregunta, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cuando vamos al original, esa pregunta lo que nos lleva es la idea de producir, de trabajar, de ganar, de cumplir, de dar. Esta es la idea humana de cómo el ser humano cree que puede llegar a ser salvo. Es que es mediante un mérito, mediante una obra, mediante nuestro propio esfuerzo. Y para entender la fuerza de esa pregunta, tenemos que mirar lo que estaba ocurriendo en los versos anteriores. Cuando Pablo y Silas comienzan a cantar himnos en la cárcel, ¿qué es lo que sucede en este lugar? No solo tiembla, sino que hay un terremoto que rompe los cimientos del lugar. ¿Y qué sucede? Todas las puertas de la cárcel se rompen. ¿Y qué pasó? Esto pasa en la oscuridad, a medianoche, dice el texto. ¿Saben lo que sucede? El carcelero se despierta, inmediatamente lo que él piensa es, los presos se fueron, huyeron todos. ¿Y qué es lo que dice en los versos? El verso 27, el carcelero se despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par, dice que sacó la espada. ¿Y qué sucedió? Y estuvo a punto de matarse porque pensaban que los presos se habían escapado. ¿Saben lo que sucedía si los presos huían? El carcelero inmediatamente lo iban a venir a matar. Por eso él decide por su propio esfuerzo, sus propias manos ante esta crisis que está viviendo, querer terminar con su vida, acabar con su vida, antes de enfrentar esta consecuencia. Entonces vemos acá a un hombre en crisis total, intentando resolver su ruina, su vida con sus propias manos. Y frente a esta desesperación, ¿qué es lo que
Pablo y Silas le dicen que no lo hagan, pero ¿qué le dicen? Cree. Pablo y Silas le dicen al carcelero, cree. Y esta es la esencia del Evangelio. Creer. La respuesta de Pablo y Silas es totalmente contraria a lo que quizás el carcelero pensaba de hacer. Porque el carcelero le pregunta, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que cumplir? ¿Qué tengo que ganar para ser salvo? Ellos responden, cree. Del griego, y esta palabra tiene que ver con confiar específicamente a Cristo el bienestar espiritual ¿de quién? ¿Del otro? De uno. No del otro, porque la salvación es un descanso ¿qué? Personal. Y en lugar de buscar soluciones para cada uno de nosotros, tenemos que aprender a confiar. ¿Cuántos están atravesando un problema hoy en día? ¿Cuántos han venido con un problema? Ahora, ¿cuál es nuestra respuesta innata? ¿Cuál es nuestra respuesta? Solucionar. ¿O no? Buscarle la vuelta. Pero aquí requiere de un ejercicio más difícil, que es aprender a confiar. ¿Y saben qué? El texto dice, cree en quién. No hay que creer en cualquier cosa. En el Señor Jesús. Entonces la preposición que usa aquí, el original, sugiere de la idea de apoyarse. Apoyarse en algo, en alguien. Es recostarse sobre alguien. Entonces por eso la salvación es un descanso personal, porque requiere de que podamos apoyarnos no solamente una parte de nuestra vida, sino recostar toda nuestra vida ¿en quién? En Jesús. Entonces la salvación tiene que ver con un descanso, con un recostar personal sobre la persona de Cristo. En vez de depositar nuestra confianza en lo terrenal, la invitación es poner la fe en lo eterno. Por eso, cuando elijo creer, puedo descansar que la salvación no depende de lo que yo haga. Cuando elijo creer, puedo descansar que la salvación de mi hijo, de mi hija, de mi hermano, de mi hermana, de mi esposo que no está acá, no depende de mi esfuerzo, sino depende de quién. De lo que Cristo ha hecho por él o por ella. La enseñanza que nos deja aquí, así como el carcelero no podía resolver su crisis por su propio esfuerzo, tampoco nosotros vamos a poder producir la fe de los demás integrantes del hogar. Pero sí hay algo que nosotros podemos hacer, que es descansar en Cristo. Descansar en Él. Este es el primer paso, entender que la salvación es un descanso, ¿qué cosa? Personal. Dice el verso 31, y este es nuestro verso lema del mes. Cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos, contestaron Pablo y Silas. Verso 32, luego expusieron la palabra del Señor a él y a todos los demás que estaban en su casa. Entonces, cuando elegimos creer, entendemos que la fe no es automática. La fe no es automática. Cuando Pablo extiende la promesa de que tú y tu familia serán salvos, está
diciendo acaso que la fe del carcelero convertirá automáticamente a todos los integrantes de la familia? Esta es una promesa que muchos malinterpretan, porque dicen, solo basta con que yo crea y ya mi familia va a ser salva. No está diciendo el texto eso. El propio texto responde lo siguiente, el verso 32. No sé si está en la pantalla, Celes, porfa. Que Pablo y Silas, ¿qué es lo que hacen? Expusieron la palabra del Señor al carcelero y a quienes, a todos los integrantes que estaban en su casa, porque ¿saben qué, iglesia? Cada miembro del hogar tuvo que escuchar, comprender, entender y creer personalmente. Cada miembro tuvo que decidir con fe creer en Jesús, en el mensaje. Por eso la salvación se ofrece a toda la unidad familiar. ¿Cuántos quieren aferrarse a esta promesa por su familia? ¿Amén o no? Yo digo, quiero creer que toda mi familia va a ser salva. Pero se recibe con una fe individual. Yo tengo que en esta mañana entender esto. De que la salvación de mi familia va a depender de que podamos exponer la palabra, de que podamos comunicar el mensaje del Evangelio, pero ellos tienen que tomar una decisión de fe. Porque la fe no es automática. Cuando Pablo dice tú y tu familia, no está firmando en un papel un seguro de vida espiritual para la eternidad. Está diciendo que la misma puerta que se le abrió al carcelero está disponible para todos los miembros de la casa. Pero ellos tienen que tomar la decisión de ingresar por esa puerta. ¿Quién es la puerta? Cristo. Entonces, cuando elegimos creer, entendemos que la fe no es automática. Y dice el verso 33, a esas horas de la noche, el carcelero se llevó a Pablo y a Silas y les lavó las heridas. Enseguida fueron bautizados él y toda su familia. El carcelero los llevó a su casa, preparó la parrilla, hicieron un asado, hicieron una picada, se alegró mucho junto con toda su familia por haber creído en Dios. Entonces, cuando elegimos creer, podemos aferrarnos que la transformación, ¿qué es lo que pasa? Se hace visible en el hogar. Cuando el Evangelio llega a alguien en el hogar, algo sucede, algo se transforma. Por eso se hace visible. Fíjense cómo la salvación y la fe afectaron al carcelero primero y luego se extiende a todo el núcleo familiar. De acuerdo a la historia de los romanos, la familia estaba compuesta por el hombre, la esposa, los hijos, los siervos, algunos que trabajaban en la casa. O sea, estamos hablando de todo el clan, todo el grupo familiar. Y esto es un patrón que nosotros vemos en el libro de Hechos. Versos anteriores, creo que el verso 14 y 15, dice que Pablo y Silas encontraron unas mujeres que estaban ahí a la orilla del río y una de ellas se llamaba ¿quién? Lidia. Y Lidia creyó, ¿y qué es lo que hizo? Vengan a casa, hospédense con nosotros. Y toda la familia de Lidia creyó y fueron bautizadas. Y luego aquí sucede con lo mismo con el carcelero y su familia.
Porque la estrategia misionera, y eso está en la pantalla, la estrategia misionera de la iglesia, que vemos en el libro de los Hechos, era la de evangelizar las unidades domésticas completas. Fíjense, Hechos 10, Hechos 16, Hechos 10, Cornelio creyó y después fueron a su casa y toda su familia quedó salva. Creyó, se bautizó. Lidia y luego este carcelero. Tiene que ver con un patrón, con una estrategia. En la historia del carcelero hay algo que ocurre. Fíjense que no es solamente creer o decir, yo voy a la iglesia, yo creo en Jesús. ¿Qué es lo que sucede con el carcelero? Este mismo hombre, horas antes, dice el verso 24, que al recibir tal orden, éste los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. ¿Los trató con delicadeza? Pablo y Silas, los versos anteriores, los azotaron, les golpearon. Y el carcelero, como recibió esta orden, fue riguroso en su trato con ellos. Y ahora, las mismas manos del carcelero que pusieron a Pablo y Silas en la cárcel y lo apretó lo del cepo, esas mismas manos, dice el verso, que comenzó a lavar las heridas de Pablo y Silas. Que él ayudó a producir. Que él estaba en ese mismo ambiente maltratando a Pablo y Silas. O sea, y no solamente le lava las heridas, sino que los invita a su casa, a compartir la mesa. Pero no solamente los invita a su casa, sino que ¿qué hace? Les sirve la mesa, les comparte la comida. O sea, el carcelero pasa de castigador a ser un anfitrión. El carcelero pasa de ser un maltratador a ser una persona que lava, que cuida a aquellos que habían sido maltratados. Y Pablo y Silas pasaron de ser víctimas a invitados de honor. ¿Qué es lo que está ocurriendo en esta casa? Es en la transformación que produce el Evangelio. Es el cambio cuando hay fe. El cambio que produce cuando la salvación irrumpe en alguien, toca a alguien, algo sucede, algo se transforma. Y esa inversión que vemos en este texto es la evidencia palpable, evidencia visible de que hay algo que cambió dentro del carcelero. No solamente fue una declaración y decir, tengo fe, sino que esa fe fue llevada a cabo mediante ¿qué? De obras. ¿No acaso no lo dice la Biblia? Santiago dice, muéstrame tus obras para ver que tu fe sea una fe viva. ¿No? Entonces, eso es parte del patrón bíblico también. Entonces el carcelero no se limita a declarar que creía, sino que sirve, lava heridas, compartió las mesas. Entonces ese creer visible lo que impactó a su familia. Fíjense lo que dice el verso 34. El carcelero dice, lo llevó a su casa, le sirve la comida y se alegró mucho. ¿Junto con quién? Con toda su familia. Por haber puesto su fe en Dios. Por haber creído en Dios. Por eso, iglesia, en esta mañana, terminando este sermón, elijo creer, vamos a leer en la pantalla, que Dios puede alcanzar a mi familia, aunque yo no controle el resultado. ¿Alguien puede decir esto conmigo en esta mañana?
puede ser una oración para cada uno de nosotros y decir, Señor, elijo creer que Dios puede alcanzar a mi familia aunque yo no controle el resultado. ¿Puede anotarlo? Anótelo y que sea una oración para esta semana. Y decirle a Dios, yo te elijo creer. Yo te elijo creer. Hay una segunda frase. Dice, elijo creer para vivir, fíjense, para vivir y anunciar el evangelio en casa, como hizo este carcelero. No solamente creyó, sino que también lo vivió, lo demostró, lo hizo carne, lo practicó. Lavó las heridas de aquellos que habían sido víctimas. Quizás sea también una oración para alguien aquí. Decir, sí, elijo creer. Voy a comenzar a vivir diferente. Que los demás vean que algo cambió en mí. Algo Dios ha hecho en mí. Que soy distinto. Pero también hay una tercera. Elijo creer y confiarle a Dios lo que no está en mis manos. Claro, sí, Abraham, no sabes lo que he orado por mi hijo, no sabes lo que he orado por mi esposo, por mi esposa, lo que he ayunado por mis hermanos, lo que he hecho, ¿no sabes? ¿Qué más hago? Pero quizás es confiarle a Dios, comenzar a confiar, recostarse, depositarse toda nuestra fe, toda nuestra confianza y decir, está en las manos de Dios. ¿Saben por qué yo conozco a Jesús? ¿Ustedes saben por qué yo conozco a Jesús? Hay una tía que se llama Viviana. Ella es la mayor de todos de 7 hermanos de mi mamá. Ella un día conoció a Jesús. Y mi tía le habló a mi mamá le habló a mi papá. Y así comenzó el evangelio a entrar en mi familia. Por una tía que creyó, pero luego tuvo que creer mi mamá y luego mi papá. Y después yo tuve que tomar una decisión. Y esa tía puede ser cualquiera de los que estamos aquí. Dios nos puede respaldar, nos puede apoyar, nos puede comisionar para ese hogar, para esa familia que aún no ha creído. Por eso hoy elegimos creer 3 cosas. No sé si esto está en la pantalla. 3 cosas. Que la salvación no depende de mi esfuerzo. Que la fe de los míos no depende de mi control sobre ellos. Y que sí depende de que mi fe se haga visible en casa. Que mi fe sea coherente como en la forma en cómo vivo.